por el Evangelio. La persecución es una realidad que está en medio nuestro. No es algo de allá, no es algo de África, no es algo de Asia, no es algo de algunos lugares en particular de América Latina. La persecución ya está entre nosotros. La persecución está en nuestro medio. La iglesia del Señor está siendo perseguida de una manera atroz como nunca antes en la historia. Pero la pregunta que uno se hace en medio de todo esto es si alguna vez la persecución de la iglesia y de los creyentes han detenido el Evangelio. Y la respuesta enfática es un rotundo no, porque la iglesia no depende de nosotros, no depende de los seres humanos, sino que la iglesia sigue siendo sostenida, enviada y guardada por la mano del Señor. La iglesia históricamente tiene 2000 años de historia de persecución. Nosotros tal vez nos hemos mal acostumbrado estos últimos años. Tal vez hemos vivido una paz en Occidente que no es la paz de la historia de la iglesia. La iglesia ha vivido bajo persecución a lo largo de toda su historia, por distintas razones, por razones políticas, por razones religiosas, pero nosotros sabemos que la razón principal por la cual la iglesia está siendo perseguida o es perseguida es por razones espirituales. Aunque se vistan de cuestiones ideológicas, aunque se vistan de cuestiones políticas, la razón que está detrás de todo eso, la razón principal que está detrás de todo eso, es simplemente por razones espirituales. La iglesia y los creyentes siempre hemos sido perseguidos. A veces de forma directa y violenta, como lo que hemos visto, otras veces de forma encubierta, pero hemos sido perseguidos. Nuestro líder por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, el misionero por excelencia, el que dejó su trono de gloria para venir a nosotros a darnos vida eterna y estar dispuesto a morir por amor a nosotros, es nuestro mejor ejemplo. Él fue el primero que fue perseguido, el primero que fue asesinado por causa de traer salvación y vida eterna a esta tierra. Sus discípulos, nos dice el libro de los Hechos, que continuaron con esta historia. El libro de los Hechos está lleno de persecución. Decimos los hechos de los discípulos o los hechos del Espíritu Santo, pero también son los hechos de un mundo que persigue a una iglesia, muchas veces ni siquiera sabiendo por qué la estaba persiguiendo. Solo porque hay que perseguirla. Solo porque hay que perseguirla nada más, sin darse cuenta de que había razones espirituales detrás de eso. Rápidamente voy con esto. En Hechos capítulo 4, Pedro y Juan son encarcelados. ¿Lo recuerdan? Por poner en pie a un paralítico. ¿Qué tiene de malo eso? A la cárcel. En Hechos capítulo 5 los vuelven a perseguir y les vuelven a prohibir predicar el Evangelio. En Hechos capítulo 6, Esteban es arrestado y en el capítulo 7 es asesinado bajo lapidación, es decir, apedreado y asesinado. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, Jacob es asesinado. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 34 en adelante, dice que los creyentes de algunas regiones de Asia fueron expulsados de sus tierras y despojados de sus bienes. En Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de las consecuencias de la fe de aquellos tiempos. Y dice lo siguiente, me llamó mucho la atención porque se parece mucho al tiempo que estamos viviendo. En Hebreos capítulo 11, versículo 36 dice: algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos, otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja y cabras, desposeídos, oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y en hoyos de la tierra. Por esa razón, Hechos capítulo 1, versículo 8, tiene tanta notoriedad, no solamente en el libro de los Hechos, sino a lo largo de toda la historia de la iglesia. El texto dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese texto, recibiréis poder
cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, algunos lo interpretan solamente en el evento ocurrido en Hechos capítulo 2, donde hubo derramamiento del Espíritu Santo, donde la gente habló en lenguas, donde ocurrieron cosas sobrenaturales. Pero en realidad, si uno mira el texto, la razón por la cual todos los creyentes a lo largo de la historia necesitamos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros es para ser testigos del Señor ante cualquier eventualidad. No importa cuánta oposición haya, no importa cuánta gente se burle de nosotros, nosotros llenos del poder del Espíritu Santo no nos avergonzaremos del Evangelio y daremos testimonio de aquel en quien hemos creído. Dicen que Hechos capítulo 1, versículo 8, se comienza a cumplir en Hechos 8, capítulo 1. Al revés, ¿no? Como una regla memotécnica. Porque dice Hechos 8, capítulo 1 en adelante, después del asesinato de Esteban, que termina en el capítulo 7, en el final del capítulo 7, dice que Saulo, el que después fue Pablo, fue uno de los testigos de la muerte de Esteban y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria, tal cual el mandato que les había dado el Señor en Hechos 1:8. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba casa por casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que iban. Solamente quiero sacar 3 o 4 enseñanzas sobre esto para terminar el servicio de esta mañana. La iglesia se ha caracterizado por hacerse aguachenta cuando vive tranquila y por purificarse cuando vive bajo persecución. Es paradójico, es contradictorio, pero pareciera que a los creyentes, cuanto mejor nos va, cuanto más libertad tenemos, cuanto más opciones tenemos, parece que nuestra fe comienza a convertirse en algo cada vez más secundario y aguachento. Pero sin embargo la iglesia, cuando es perseguida, cuando el creyente es confrontado con su fe, pareciera que la iglesia se purificara, tomara valentía, tomara osadía, coraje y cumpliera el propósito en la tierra. Fíjense que estos discípulos estaban muy cómodos en Jerusalén. Hacía 8 capítulos que habían recibido un mandato y no estaban haciendo nada. Sin embargo, cuando vino la persecución, dice que comenzaron a predicar la palabra en todo lugar a donde iban. Tenemos ejemplos en el mundo en este momento donde la iglesia está creciendo en medio de la persecución. Uno de ellos es el país que mencionó Marquitos, Nigeria. Nigeria está viviendo un grandísimo avivamiento aún a pesar de la inmensa persecución que está teniendo. Dicen que la iglesia de China tiene cientos de millones de creyentes aún en medio de un país comunista. Dice que la iglesia de Corea del Norte, una iglesia que está teniéndose que reunir en la clandestinidad por causa de la persecución, es una iglesia que está pujante y viviente. Pareciera que la persecución para los creyentes es purificadora y muchas veces necesaria. También dice el texto que se persiguió solamente a los creyentes. También fue purificadora en eso. Golpearon la puerta y le preguntaron: ¿hay algún creyente acá? No. Si golpearan la puerta de tu casa o de mi casa mañana las autoridades y preguntaran: ¿hay algún creyente acá? Y vos te enteraste por las noticias que a los creyentes los están sacando a patadas de merlo, ¿qué dirías? Perdés tu casa, perdés el tele que te compraste para el mundial, el auto que tanto te costó, el sacrificio de toda una vida por causa de Jesús. ¿Qué dirías? El texto de Hechos 8 nos habla de esto y después se va a reafirmar esta idea de los creyentes perseguidos en 1 de Pedro, 2 de Pedro, Hebreos. Va a reafirmarse, perdiéndolo todo por causa de su fe.
Así que de alguna manera, esos que dicen, che, así que vos vas a la iglesia. No, en realidad lo acompaño a mi señora. O el otro que dice, che, vos vas a la iglesia. No, mis papás me llevan porque si no después se ponen repesados durante la semana. Pero los otros, los que realmente han creído en Jesús, no tuvieron problema en dejarlo todo y salir a cumplir el propósito y la misión que Dios había puesto en sus manos. Yo creo que la persecución tiene un efecto purificador. Nos permite saber quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no lo son. Quienes solamente están sentados en una silla con cierta regularidad para ver si cae alguna migaja de bendición por ahí, pero que en realidad... ¿Usted escuchó la frase con la que introdujo el primer video? Dijo, hay una diferencia entre los que sinceramente creen y los que sinceramente creen que creen. Dura la palabra. Dura. Acá se va a hacer una distinción en la iglesia de Jerusalén entre los que realmente creían y entre los que creían que creían. Porque dice que a los creyentes fueron a los que persiguieron, no al resto. A los creyentes. Pero también ocurrió algo increíble con la iglesia perseguida. Porque pareciera que no solamente trae purificación la persecución, sino que pareciera que la persecución también trae avivamiento. Porque en el mismo capítulo 8, en los siguientes versículos, he leído del 1 al 4, pero del 5 en adelante, solo a modo de ejemplo, dice Felipe, 8:5, dice Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Y muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados, así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Pareciera que el avivamiento está ligado a la predicación del evangelio, no dentro de las iglesias, sino fuera de ellas. Una iglesia perseguida, pero llena del poder de Dios, donde se veían milagros, donde se veían señales, donde se veían endemoniados ser liberados, donde se veían un montón de cosas que antes en Jerusalén no se veían, porque estaban cómodos. Estaban tan cómodos en Jerusalén, haciendo sus quehaceres y reuniéndose de vez en cuando. Pero cuando comenzó la persecución y tuvieron que salir a cumplir el propósito, los milagros comenzaron a ocurrir. Yo creo que la persecución trae purificación, trae compromiso, trae avivamiento. Yo creo que la persecución que se avecina, de la cual ya se siente su fragancia, su olor pestilente, creo que lo que va a traer justamente es eso. Yo creo que va a dejar en evidencia quiénes somos verdaderos creyentes y quiénes no lo somos. Creo que va a dejar en evidencia quiénes hemos entendido nuestro rol y nuestro lugar en la tierra, en nuestra vida. Pero también creo con todo mi corazón que veremos milagros y conversiones como nunca antes vimos en la historia de nuestra fe. También dejará evidencia de quienes han creído de verdad. Por eso hoy más que nunca necesitamos que el Señor nos dé estrategias para predicar su palabra, para salir a la calle y poder predicar el evangelio. Porque quizás no seamos muchos, quizás seamos pocos, pero seamos aquellos que están dispuestos a dar su fe, su vida por su fe. La persecución de la iglesia no es solamente en África, no es solamente en Asia. Hoy más que nunca la persecución de la iglesia está entre nosotros en Occidente. Una persecución impuesta, autoritaria, hoy y ahora. Se busca silenciar la verdad de Dios de todas las maneras posibles, poniéndole títulos a la verdad como mensaje de odio o lo que fuera, tratando de acallar la verdad de Dios en medio de un mundo que pide a gritos por ayuda. Se genera persecución encubierta, se genera temor. Pregúntale a alguno de tus hijos si se atrevería cuando la maestra está dando su clase de ESI con perspectiva de género, si es capaz de levantar la mano. ¿O qué pasaría si levantara la mano y dijera, no estoy de acuerdo con eso porque no es lo que la Biblia dice? ¿Qué le diría la maestra? ¿Qué le diría el resto de los compañeros?
Eso es silenciar la verdad, una persecución encubierta. Yo entiendo a los niños que se callen porque la persecución es muy dura. Hoy en nuestra provincia se está celebrando un congreso feminista, gay, lesbianas, trans. Hoy y en noviembre viene otro. No es uno solo, son dos. Muchas iglesias hoy, en esta mañana, no han podido celebrar sus misas o sus cultos o sus reuniones porque el Estado provincial no les garantizó la seguridad. Algunas de estas iglesias tuvieron que poner vallado, tuvieron que blindar el edificio para que no les destruyeran la propiedad. Tuvieron que sacar las imágenes en las iglesias católicas, sacaron las imágenes que estaban en los frentes para que no las destruyeran. Algo bochornoso, vergonzoso en una sociedad donde se dice que por estar en Occidente somos la sociedad de la libertad. Decime vos. Yo no sé si los chicos tienen la proyección, pero he quedado horrorizado esta semana con una publicación del Ministerio de Salud de nuestro país. Yo quiero que leas conmigo. En hospitales públicos, centros de salud, obras sociales y prepagas deben entregarse gratis el método anticonceptivo que solicites. Tu pregunta es confidencial. A partir de los 13 años se puede recibir información y acceder al método anticonceptivo reversible que se elija sin compañía de personas adultas. 13 años. A partir de los 16 años, además, se puede acceder gratis a métodos anticonceptivos permanentes o irreversibles, como ligaduras de trompas o vasectomía. Esto es en nuestro país ahora, hoy, en este momento. En este momento está pasando en nuestro país. Y aquí está la iglesia, la que sabe la verdad, la que sabe el propósito del Señor. Les voy a contar algo porque no encontraba el momento donde contarlo, pero se los voy a contar ahora. Con Guadalupe vamos a ser abuelos. Yo decía, ¿dónde lo enchufo? Pero Belén fue con Carlos, con su esposo allí en Colombia. Fueron a hacerse su primer ecografía. Y mientras la doctora la estaba atendiendo a Belén, le dijo, ¿conoces la ley X? No, no la conozco. Dice, bueno, si ustedes en el camino se llegan a arrepentir de tener este bebé, tienen 6 meses hasta la semana 24. Ustedes vienen y nosotros le quitamos el bebé del vientre. Ese es el mundo en el que vivimos. Es un mundo perverso, asesino y anticristiano. Y después dicen de nosotros que tenemos un mensaje de odio. La iglesia es perseguida por decir la verdad, porque la lucha no es, como he dicho en mensajes anteriores, una lucha ideológica, sino que es una lucha espiritual. Por eso necesitamos hoy más que nunca ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque no es una lucha que se gana con el razonamiento o la argumentación, sino que se gana en el poder del Espíritu Santo. La iglesia está siendo atacada no solamente de forma directa, la iglesia está siendo infiltrada de forma alevosa. Ideas progresistas y anticristianas envueltas en un falso amor. Que tenemos que amar a todo el mundo y aceptar cualquier tipo de conducta. Eso no es cristiano. Dentro de las iglesias se están metiendo prácticas de hechicería y de paganismo delante de los ojos de los creyentes, sin que estos puedan darse cuenta. Dentro de las iglesias hay prácticas que son heréticas, son herejías y se aplauden como si fueran verdades. Hay pastores, sacerdotes, vendiendo el mensaje del evangelio por intereses o por beneficios políticos. Hay algunos que desprecian la iglesia y dicen que ya no necesitan congregarse.
La persecución está aquí hoy entre nosotros, pero tal vez todavía no nos hemos percatado. Quizás no nos hemos percatado porque nos hemos vuelto demasiado amigables. Tal vez no nos hemos percatado porque aplaudimos todo y no queremos confrontar. Entonces no notamos la persecución sobre nuestra vida, porque cuando alguien viene y nos cuenta algo, vos sabés que estoy haciendo tal cosa o estoy por hacer tal otra, como le quiero caer bien porque me han hecho creer de que tengo que ser amigable, entonces no le digo nada. Tal vez no me he dado cuenta de que la sociedad está persiguiendo y presionando sobre nuestra fe. Quizás no notemos la persecución porque no nos distinguimos del resto de la gente. Quizás seamos más de lo mismo. Quizás nos comportemos igual que el resto y entonces no hay persecución posible porque somos uno más o una más. Entonces no hay manera de que nos distingamos. Entonces por esa razón tal vez no nos hemos dado cuenta de la persecución. O quizás no estamos viendo la persecución porque hace tiempo que dejamos de hablar del Señor. Hace tiempo de que en nuestras mesas de amistades se sientan personas que no conocen a Dios y nosotros no compartimos nuestra fe, porque nos da vergüenza, porque nos parece inapropiado, porque nos parece que no es la oportunidad, no es el momento, y así dejamos que personas que nosotros decimos amar o que conocemos caminen a una perdición eterna. ¿Cuánta gente sabe que somos cristianos? ¿Cuántos nos identifican por lo que creemos y por cómo vivimos? ¿Cuántas personas Dios ha puesto cerca nuestro y nunca nos escucharon hablar del Señor? La iglesia es el último bastión, el último baluarte de la verdad. La iglesia es el último baluarte de la verdad. La iglesia es atacada porque saben que dentro de ella todavía quedan cristianos leales, los que no tienen precio ni venden la verdad de Dios, los que saben que esta vida no es todo lo que existe y tienen la seguridad de la vida eterna con su amado Señor. Paradójicamente, los creyentes nunca fueron perseguidos por hacer lo malo, sino por hacer lo bueno. No somos perseguidos por promover la muerte, por promover el odio, la violencia o cosas semejantes. Nunca los cristianos fueron juzgados o perseguidos por ser delincuentes, por promover la muerte, por producir daño a la sociedad. Nunca los cristianos fueron perseguidos por ser malos empleados, por ser malos padres, por promover la violencia o la inmoralidad. Los creyentes somos perseguidos porque somos el contrapeso que este mundo tiene. Los creyentes somos los que impiden que Satanás pueda desplegar toda su maldad en su máximo esplendor. Somos perseguidos por promover los valores que el Señor nos ha enseñado en su palabra y que el Espíritu Santo nos ayuda a vivir. Nos persiguen porque no practicamos ni apoyamos la inmoralidad, porque no apoyamos ni practicamos el adulterio, ni practicamos ni apoyamos la muerte. Somos perseguidos porque somos una molestia para el poder secular de turno. Somos perseguidos porque anunciamos el Evangelio, pero también denunciamos la injusticia. Somos perseguidos porque los verdaderos creyentes forman familias sólidas, con valores sólidos, donde crecen hijos seguros, amados, protegidos, con futuros, llenos de amor y del poder de Dios. Por eso somos perseguidos. Somos perseguidos porque creemos y sostenemos que la palabra de Dios es la verdad. Porque creemos en la vida eterna, porque no le tenemos miedo a la muerte, porque estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por causa de nuestra fe. Sigue siendo perseguida la iglesia porque sigue dando vida eterna, porque sigue salvando a los perdidos, porque sigue trayendo libertad a los oprimidos por el diablo, porque sigue trayendo esperanza al desesperanzado, porque sigue trayendo luz sobre el que anda en oscuridad. La iglesia del Señor prevalecerá, será invencible hasta que suene la trompeta y el Señor la llame a su presencia. Por más persecución que haya, la iglesia siempre será victoriosa, siempre. Por eso necesitamos volver a recuperar la promesa del Padre. Seréis llenos del Espíritu Santo para ser mis testigos.
Necesitamos anhelar, necesitamos buscar, necesitamos desear la presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que llegado el momento en que nuestras vidas o nuestro testimonio, lo que fuera, pues sea puesto en peligro, no tengamos temor, sino que estemos dispuestos a darlo todo por la causa de nuestro Señor Jesucristo. No hay lugar en este mundo. Si estás pensando en irte de este lugar, de este país, de esta ciudad, no hay lugar en este mundo donde la iglesia no sea perseguida. Si vas a ir a algún lugar para vivir tu fe en plenitud, te aseguro que en ese lugar también el diablo te está esperando. Necesitamos, mi hermano, mi hermana, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. No hay opción. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Esa tiene que ser nuestra oración. Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, lléname de tu Espíritu. Son tiempos complejos, pero sé que la misma victoria que tuvo la iglesia a lo largo de 2000 años es la misma victoria que me vas a dar a mí cuando llegue su momento. Señor, lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Ponete de pie y vamos a orar.